Hoy vamos a abordar una pregunta que suele generar mucho debate, sobre todo en Latinoamérica. ¿Por qué a los sacerdotes católicos se les llama padre? Algunos críticos, especialmente de ciertos sectores protestantes, sostienen que esta práctica contradice la aparente instrucción de Jesús en Mateo 23:9. Pero, ¿acaso se trata de un abuso de autoridad o de un profundo llamado pastoral? En este video analizaremos la base bíblica, la interpretación del catecismo y la evolución histórica de este título, respondiendo también a las críticas literalistas. Al final veréis que padre es un término cargado de significado espiritual que implica cuidado, formación y el acompañamiento de la comunidad en la fe. Comencemos. La idea de paternidad espiritual aparece de manera muy clara en 1 Corintios 4:15, donde San Pablo escribe: Ahora que estáis en Cristo tendréis 1000 tutores, pero padres no tenéis muchos. Por medio del Evangelio soy yo quien os ha engendrado para Cristo Jesús. Aquí Pablo no habla de una paternidad biológica, sino de una relación de intimidad y guía en la fe. Él se presenta a sí mismo como un padre que ha ayudado a formar a la comunidad en la fe cristiana. Esto nos revela que en el contexto del ministerio cristiano el término padre se utiliza para expresar la responsabilidad de guiar y educar espiritualmente. Por otro lado, obviamente, en Mateo 23:9 Jesús dijo: Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Algunos críticos, como el teólogo protestante John MacArthur, entre otros, han interpretado este pasaje de forma literal para afirmar que ningún líder religioso debe llevar el título padre. Sin embargo, un análisis exegético y cultural nos ayuda a matizar esta lectura. Primero, en el contexto del siglo I, el uso del vocablo padre tenía matices de intimidad, de autoridad responsable y sobre todo de guía espiritual. Jesús denuncia en ese pasaje el abuso de autoridad y la ostentación de ciertos líderes religiosos de su tiempo, no la función pastoral de quienes humildemente asumen el rol de guías en la fe. No es lo mismo. Cristo, aunque es el Hijo unigénito, nos dejó un modelo de servicio y humildad. En Efesios 4:15 se nos anima a crecer en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. De este modo el sacerdote, al ser llamado padre, se emula en su ministerio el cuidado, la protección y la formación que un padre ofrece a sus hijos. La paternidad espiritual implica asumir la responsabilidad de educar, consolar y dirigir al rebaño cristiano, actuando como guía en la vida de la fe. Ese sentido de paternidad se encuentra en el espíritu del Evangelio y es reconocido por la tradición de la Iglesia. Más todavía, el Catecismo en su párrafo 1577 dice: el sacerdocio ministerial es el don y la gracia que se confiere a los hombres para servir al pueblo de Dios, siendo llamados a ser pastores y por ello verdaderos padres espirituales. Esto nos indica que el título padre no es arbitrario, sino que surge del don mismo del sacerdocio, que se basa en la gracia de Dios y en el llamado a servir como guía y educador de la comunidad. Por eso el catecismo y toda la teología sacramental distinguen claramente entre la paternidad biológica y la paternidad espiritual. En el contexto del sacerdocio, el término padre se usa para subrayar la función pastoral. El sacerdote es llamado a ser un pastor que cuida, educa, acompaña a los fieles, sin pretender sustituir a Dios, el único Padre verdadero. Esta idea es coherente con la enseñanza de Lumen Gentium, la constitución dogmática del Concilio Vaticano II, que enfatiza el carácter apostólico y pastoral del sacerdocio. Ahora, alguno podría decir: ay, pues yo los padrecitos que conozco pues no son muy padrecitos, sino que son caciques, siempre están mandando, aquí mando yo, bla, 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 bla. Vale, sí,
reconozcamos que pueden haber casos así y los hay. No vamos a hacer aquí ciegos ni tontos. Pero una cosa es la vivencia frágil de algún ministro o de algunos sacerdotes y obispos y otra cosa es el sentido espiritual que la Iglesia ha entendido respecto a sí misma, ha entendido el sacerdocio y a lo que nos llama a vivir. Son cosas distintas. Por eso el título Padre también remarca la responsabilidad de formar en la fe. Así como un padre enseña valores y cuida de la formación de sus hijos, el sacerdote, como padre espiritual, guía a la comunidad en la comprensión de la doctrina, la moral, la vida cristiana. Esta función formativa se ejerce a través de la predicación, la dirección espiritual, el acompañamiento en el sacramento de la reconciliación y, sobre todo, mediante el testimonio de una vida vivida a imagen de Cristo. Es más, el uso del término padre para designar a quienes ejercen el ministerio sacerdotal tiene raíces muy antiguas. Ya hemos mencionado lo de San Pablo. En la iglesia primitiva, los padres de la iglesia como San Agustín y San Juan Crisóstomo se referían a los obispos y sacerdotes como padres espirituales, debido a su labor de enseñanza y guía. Por ejemplo, San Agustín en sus escritos destaca el papel del maestro espiritual como una figura paterna que ayuda a sus hijos a crecer en la fe. Esta tradición se consolidó a lo largo de los siglos y documentos medievales y conciliares refuerzan la idea de que el sacerdocio es ante todo un ministerio de paternidad espiritual. Durante la Edad Media y el Renacimiento, el título Padre se utilizó de manera extendida en la liturgia y en la vida pastoral. Las homilías, los sermones, los escritos de los teólogos de la época como San Ambrosio evidencian que el sacerdote era visto como un guía paternal, responsable de la formación espiritual de su comunidad. Esta tradición ha perdurado en la práctica católica hasta nuestros días, reafirmando el carácter humilde del servicio en el ministerio sacerdotal. Finalmente, entre los críticos de la fe católica, como suele pasar, cuando alguien quiere criticar, pues dice lo primero que se le ocurre. Por ejemplo, John MacArthur, James White y compañeros mártires, sí, tienen una lectura literalista del Evangelio, Mateo 23:9, y dicen diversos argumentos para sentenciar: a nadie debemos llamar Padre. ¿Qué hay que hacer? Tranquilidad, déjale que hable. Ya está, no pasa nada, no pasa nada. ¿Por qué? Porque los estudiosos católicos y muchos exégetas han mostrado que esta interpretación ignora el contexto histórico y cultural del lenguaje. El profesor Robert Barron ha explicado que el término padre en el contexto del ministerio cristiano denota la función de guía, educador y protector, sin pretender arrogancia ni usurpar la paternidad exclusiva de Dios. Si quieren leerle, lo dejo en la descripción del vídeo. Pueden ir y formarse lo mejor posible. Además, la crítica literalista omite cómo la tradición apostólica y el testimonio de los padres de la Iglesia han respaldado el uso del título como expresión de paternidad espiritual y no como un fin en sí mismo. En consecuencia, no perdáis la paz, no polemicéis, no llenéis de rabia ante las objeciones recurrentes de aquellos que dicen no, los curas católicos no son padres, bla, 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 bla. Oye, pastillita y a dormir tranquilos. No le hagas ni caso. Al fin y al cabo, esa es también una exigencia. Que se nos llame padre nos recuerda que se nos busca no porque sea el que soy, Pepito Pérez, sino por aquel a quien estoy llamado a mostrar el rostro de Cristo, el rostro de Dios, que es nuestro único Padre.